nuestra actividad con este tema que se llama atención primaria de salud. Pero anticiparles también que hemos cambiado el horario a esta hora, las 19:45, porque no puedo yo llegar exactamente a la hora que podía llegar antes aquí. Tengo que tomarme mi tiempo, así que ahora empezamos ya a las 19:45, hasta que terminemos, por supuesto, este año lectivo. Entonces, el tema es atención primaria y bueno, ¿qué es la atención primaria? Primero, antes de ingresar directamente a lo que significa la atención primaria de salud, hay que analizar cuáles son las características en los últimos decenios en el mundo, no solamente en Bolivia, sino a nivel mundial, hablando del tema de la salud. En primer lugar, se observa que desde el año 1950 para adelante hay un creciente avance tecnológico que no para hasta el día de hoy. Cada vez son nuevas tecnologías. Tu mami está metida adentro. Por favor, sus audios. A ver, Basilia Mamani, señorita Basilia Mamani, ¿puede apagar su audio, por favor? Ahí vamos a anotar aquí, ¿eh? Basilio Mamani. Prestemos atención o salgámonos, una de dos. Bueno, entonces volvamos aquí. Decíamos que creciente avance tecnológico es una de las características. Pero si bien esto es muy bueno, pero también ¿a qué conduce el creciente avance tecnológico? A que los servicios de salud cada vez sean más costosos, más caros. La pandemia ha desnudado eso. Había medicamentos tremendamente caros que no eran accesibles para la mayoría de la población. Exámenes de laboratorio también caros. Actualmente hay imagenología, es decir, radiografía, resonancia magnética, tomografía axial computarizada. En la medida que más sofisticados los exámenes complementarios de diagnóstico, los servicios de salud van a ser más caros. Por supuesto, otra de las características, la insatisfacción de los usuarios, es decir, no estaban conformes, estamos hablando de 20, 30, 40 años atrás, con los servicios de salud que se les ofertaba. Y además, otra característica también de estos decenios es una demanda de mayor justicia social, es decir, todos buscan mayor justicia social y no encuentran precisamente la fórmula para que haya una mejor justicia social y haya una mayor distribución, digamos, de la riqueza en forma equilibrada y en forma sostenida. Entonces, y esto ha llevado a una diversidad de luchas sociales de los cuales no es ajeno a nuestro país, como bien sabemos. Estas eran las características de los últimos decenios en el mundo. ¿Qué es la atención primaria? ¿Y por qué hacemos eso? Porque antes no había la atención primaria de salud, pero en determinado momento, y eso lo van a averiguar ustedes, cuando se empezó la atención primaria, esas serán las preguntas, anoten, lápiz, papel, ¿cuándo atención primaria? ¿Dónde nació la atención primaria? ¿Qué conferencia era? ¿Quiénes participaban? ¿Qué instituciones? ¿Qué países estaban una reunión de expertos de salud de todo el mundo, definieron en determinado momento, en un determinado país, repito, deben averiguar dónde, porque la pregunta vendrá en el examen, definieron a la atención primaria como la atención primaria de salud, y no es nada más que la asistencia sanitaria esencial, accesible a todos los individuos y familias de la comunidad, a través de medios aceptables para ellos, con su plena participación y a un costo asequible para la comunidad y el país. Así empezó la atención primaria, con esta definición como una estrategia de atención sanitaria no solamente para Bolivia, sino para todos los países del mundo. Bien, la atención primaria de salud tiene unos principios. ¿Cuáles son los principios de la atención primaria de salud? Aquí los tienen ustedes con amarillo. ¿Qué dice aquí? Uno de los principios es que es esencial. Segundo, participativa.
Tercero, universal. Y cuarto, pertinente. Estos cuatro son los principios de la atención primaria de salud. ¿Qué quiere decir esencial? Y voy a volver a la lámina anterior. ¿Qué es una asistencia? Sigan el cursor o sigan el puntero láser. Es la asistencia sanitaria esencial accesible a todos los individuos y familias de la comunidad a través de medios aceptables. Eso quiere decir, a ver, usted va a pues tecnología básica, va a tener su camilla, su tensiómetro, va a tener el termómetro, por supuesto, su balanza para tomarle el peso, la talla, calcular el índice de masa corporal, un escritorio, una silla y una pequeña vitrina con diversos artefactos médicos para atención primaria. Y un otoscopio, por supuesto. El otoscopio forma parte de un estuche mayor que se llama pantoscopio, que tiene instrumentos para que el médico en la consulta externa pueda observar de sus oídos, la nariz, la garganta, etc. Complementar su examen físico, pero con tecnología esencial, apropiada y accesible a todos los individuos y a toda la familia. ¿Qué quiere decir el segundo principio? Participativa. Cuando hablamos de participativa, indica de que la comunidad debería participar. A ver, pongamos un ejemplo. Santa Cruz, con toda seguridad, en su barrio existe un establecimiento de salud, con toda certeza, porque el CEDES tiene más de 45 establecimientos de salud en toda la ciudad de Santa Cruz. Y en las provincias tenemos las postas sanitarias o las postas de salud, que también se llaman. Obviamente, en esas postas sanitarias y en la ciudad, los centros de salud, esos son centros de atención primaria. Y si yo tengo un centro de atención primaria de salud en mi barrio, a ver, por decirle, Elvira Wunderlich se llama uno, yo si vivo en las vecindades de este establecimiento de salud o bajo la influencia del establecimiento que se llama Elvira Wunderlich, ciencias tienen, qué nos gustaría que cambien. Eso quiere decir participación activa, comunitaria, ¿no es cierto? Para decir, a ver, en el barrio, qué factores de riesgo hay para la salud de la gente. Ahí ayudémonos, tratemos de eliminar los factores de riesgo para que en la administración en forma indirecta de un establecimiento de salud del barrio. Y es a eso ¿me escuchan ahora? Ahora sí, doctor, se le escucha.
Buenas noches. ¿Me escuchan perfectamente ahora? ¿Sí? Sí, doctor, Sí, se doctor. Bueno, vamos a continuar. Perfecto. Estábamos aquí. Bueno, estábamos acá en el tema de que participar. No está compartiendo pantalla. ¿Qué quiere decir? ¿Me escuchan? No está ¿Aló? compartiendo pantalla, doctor. ¿No estoy compartiendo la pantalla? No, no está compartiendo. No importa, no importa, yo les voy a comentar, entonces vayan, ya tenían esa lámina, no importa, mientras arreglamos ese problema, sigan escuchando. ¿Qué quiere decir universal? Es el otro principio de la atención primaria de salud. Significa que debe llegar a todos los individuos de un país. Si son 11 millones y medio de bolivianos, todos deberíamos tener derecho a recibir servicios de atención primaria de salud. Y eso significa universalidad. Pero aquí tenemos que hacer un paréntesis. Para que haya universalidad, se requiere a su vez que esa atención sanitaria tenga ciertos criterios de accesibilidad. Accesibilidad. Repito. ¿Qué quiere decir la accesibilidad? Compartiendo pantalla. No estoy pudiendo compartir, no importa, pero a ver. Qué cosa seria. Vamos a ver un segundo. A ver. Que nos salimos de ahí, pues. Vamos a volver. Doctor, no se escucha nada. Sí, no se escucha. Parece que se salió el doctor. Sí, solo está con el audio apagado. Aquí estamos, ¿verdad? Bueno, ahora me escuchan. Estoy compartiendo pantalla ahora. La accesibilidad. Sí. La accesibilidad puede ser geográfica, cultural o puede ser económica. Geográfica.
Vamos a ir a la siguiente. ¿Qué quiere decir? Cuando su centro de salud donde usted vive está máximo a 5 kilómetros de distancia. Es decir, un establecimiento de salud debe atender a la gente en un radio de 5 kilómetros. O si para llegar a su centro de salud utiliza media hora llegar en carretón, en el caso de que esté en un área rural, significa que hay accesibilidad geográfica, media hora, y 1 hora a pie. Si estos criterios no se cumplen, es más de 5 kilómetros, 6, 7, tarda en llegar más de media hora, más de 1 hora, entonces quiere decir que no hay accesibilidad geográfica. A la hora de poner a funcionar un establecimiento de salud, tiene que tomar en cuenta este detalle. A eso se refiere la accesibilidad geográfica. ¿Qué es la accesibilidad cultural? Es que debemos respetar en el momento de atender a la gente, seamos médicos, farmacéuticos, bioquímicos, etcétera, los criterios culturales, la forma de pensar y el sentir de la comunidad. Nunca tenemos que antagonizar patrones culturales de la comunidad. Y accesibilidad económica, que los servicios de atención primaria deben estar al alcance del bolsillo. ¿De qué sirve que le demos una atención si no le damos los medicamentos, si no le damos un laboratorio? O como actualmente algunos centros de atención primaria evidentemente no cumplen con los principios. ¿Por qué? Porque no tienen, digamos, laboratorio. Hay que ir a otro centro para el laboratorio y eso ya significa un costo, un gasto para la gente y definitivamente perdemos gente, la gente no va así. Y entonces no se está cumpliendo este principio de universalidad de la atención primaria de salud. Finalmente, pertinente. ¿Qué quiere decir? Que los servicios de atención primaria deben tener los recursos necesarios, ya sean económicos, me refiero, ya sea del gobierno nacional, del gobierno departamental, del gobierno municipal, de la cooperación internacional o también recursos propios, ¿por qué no? Y a la hora de distribuir esos recursos para la APS o para el Sistema Nacional de Salud, se tiene que hacer en forma solidaria, es decir, aquellos que tienen menos recursos, por supuesto, habrá que tomar en cuenta ese detalle para darles el presupuesto necesario para trabajar y no dejarlos abandonados. Me refiero sobre todo a áreas rurales, a aquellos lugares alejados. Tenemos que ser solidarios a la hora de distribuir los recursos. Y la equidad, ¿qué quiere decir? Que la distribución ya sabemos que el presupuesto de salud es bajo, se pide el 10% del Producto Interno Bruto, que hasta ahora no se puede cumplir, pero si manejamos con equidad los recursos que tenemos, significa que no todo debe gastar en atención hospitalaria, no, sino también se debe gastar en hospital de segundo nivel y también se debe dar los recursos que requieren los establecimientos de salud del primer nivel de atención, donde están los centros de salud, particularmente de los barrios, y en el área rural, los puestos de salud. Bueno, ya miramos los criterios de accesibilidad geográfica. Ahora vamos a ver qué características además tiene la atención primaria de salud. Este es otro detalle. Las características de los establecimientos de salud son la integralidad, número 1, la globalidad, sigamos acá, tiene que ser una atención continua, otra característica, permanente y descentralizada. Vamos atrás. Integral, ¿qué quiere decir? Que los servicios de atención primaria deben ser integrales. ¿En qué sentido? Que ahí se debe de prestar servicio, sigan ustedes el cursor, ¿no? ¿Servicios de qué? Promoción de la salud, es decir, educación sanitaria para la gente, servicios preventivos en estos centros de APS, ¿dónde se están inoculando las vacunas actualmente? Ahí justamente, en la atención primaria, en los establecimientos de salud y en otros lugares también, pero una APS tiene que contar con servicios preventivos, no solo del COVID-19, todas las vacunas que tienen que administrarse, pues deben hacerse ese trabajo allí. Deben otorgar también servicios curativos, curar las enfermedades, tratar la diabetes, la hipertensión, todo eso tiene que tratarse en los establecimientos de salud de primer nivel, tratar las coronopatías,
problemas ginecológicos, problemas de los niños, problemas de los ancianos, todo brindar servicios curativos integrales de salud y finalmente servicios también rehabilitadores. Fíjense, acuérdense de los objetivos de la salud pública: promoción, prevención, curación y rehabilitación. Tiene que tener todo esto para que realmente hablemos de un verdadero centro de atención primaria de salud. La otra característica, globalidad. ¿Qué significa global? Que debe ser atendido a los individuos desde los aspectos físico, mental y social. Ustedes cuando estén en su consulta, o sea, me refiero trabajando, a ver, en este caso farmacia, están detrás de un mostrador dispensando medicamentos a la población, tienen que pensar que cuando esa persona viene con su receta, véanla como una unidad físico, mental, social. Eso significa darle un buen trato, significa preocuparnos si es una persona mayor o no, si puede leer o no, para que le expliquemos muy bien la receta. Entonces, ¿cómo anda esa persona? No es tenemos que contestar al saludo, por favor, tenemos que tratar con educación a la gente, porque cualquier momento esa persona si tiene algún... No se olviden que los enfermos pierden pues el equilibrio físico, mental y social, y entonces están aburridos también. Imagínense que los prestadores de servicios de salud mostremos caras aburridas, ¿verdad? No. Tenemos que mostrar la mejor cara cuando atendemos a la gente. Acordémonos, globalidad, físico, mental y social. También hay que ver ese aspecto. Lo social es fundamental. ¿Cómo estará esa persona en lo social? Entonces, si nosotros tomamos todo esto en cuenta, por supuesto que no vamos a tener jamás problemas con nuestra población usuaria, por el contrario, nos lo van a agradecer. Atención continua. En los servicios de atención primaria debe atenderse el 85% de los problemas de salud deben resolverse ahí, en un centro de atención primaria. Si usted se fija en la mayoría de las patologías o de los problemas de salud, el otro 15% es el que habitualmente los médicos derivan porque no hay los medios necesarios para resolver en un centro de APS y tienen que ir a un segundo nivel y tienen que ir a un tercer nivel. Pero el médico de atención primaria es el que se encarga de darle su referencia. Le va a llenar una hoja de papel y le va a decir, muy bien, yo no lo puedo seguir atendiendo aquí, señor, este es un problema, requiere una cirugía, a ver, pensemos en una apendicitis aguda, no hay quirófano en el centro de atención primaria, inmediatamente tiene que hacer su transferencia y referirlo a otro nivel de atención, segundo nivel, donde hay camas hospitalarias, quirófanos y todo aquello, y ellos van a atender esa patología. Esta apendicitis entra dentro del 15% que no se puede atender en la APS, sino en establecimientos de mayor complejidad. A ver, en casos más graves, requiere, digamos, un paciente diálisis peritoneal o requiere hemodiálisis, tiene que ser trasladado a centros más especializados. Pero ¿quién tiene que hacer eso? El médico de la atención primaria tiene que coordinar esa atención con los otros establecimientos de salud y asegurar la atención coordinada, como dice aquí, en los 3 niveles de atención. Primero, segundo, tercer nivel. Cuando reciben ya la atención en el tercer nivel, volverán nuevamente a su centro de atención primaria. ¿Qué significa permanente? Atención 24 horas significa, día y noche. Así, bueno, nació la atención primaria con esa recomendación. Actualmente sabemos de que hay algunos centros de atención primaria que tienen 12 horas, no cumplen las 24, otros tienen, bueno, para cumplir las 24 horas sería día y noche. Otros ascienden 12 horas solamente en el día y en la noche ya no. Entonces, para que sea un verdadero centro de atención primaria, debería cumplir con esta característica fundamental, que es la atención las 24 horas, día y noche. Los enfermos no escogen la hora para enfermarse, entonces el centro de atención debería estar disponible todo el tiempo. Finalmente, la otra característica es que debe ser descentralizada la atención. ¿Qué significa? Un centro de atención primaria en la actualidad, hasta para poner a una, ¿cómo se
para contratar a un portero, tiene que pedir permiso a los niveles centrales del gobierno, que le manden los ítems. Si no hay ítem, pues no hay trabajo. Es lo que permanentemente los profesionales de salud reclaman. Ítem para Beni, otros piden para Pando, otros para Santa Cruz. Y esos ítems significa trabajo, significa que los profesionales que van ingresando de las universidades también deben ellos proceder a trabajar en los diferentes establecimientos de salud. Esta descentralización es lo peor que nos puede pasar. La atención, o quiero decir, la centralización. La respuesta aquí lo dijeron muy bien en la atención primaria de salud. Se requiere descentralizar los servicios de salud, económica, financiera, técnica. ¿Qué quiere decir técnica? Que bueno, que el trabajo lo haga en el lugar, en el centro de salud, ¿verdad? ¿Y qué significa financiera? Que le otorguen el presupuesto necesario para trabajar a un establecimiento de salud de primer nivel. Vamos a ver a la Elvira Guanderluch, igual, a ver al Centro de Salud Santa Rosita. ¿Con cuál es su presupuesto en el año 2020? Digamos, estoy solamente con fines de explicar. Digamos que ellos dicen, bueno, 10 millones necesito yo para trabajar este año. Muy bien, pero no dejé de atender, no contraté, etcétera. Voy a requerir 15 millones para el próximo año. Acá lo que debería hacer el gobierno, aquí tiene sus 15 millones, trabaje y actúe. Y le vamos a pedir cuentas cuando termine mentalmente la evaluación del resultado de esta gestión de ese año. Por supuesto que acá la información de los años anteriores va a ser de mucha utilidad para que nosotros sepamos exactamente con qué presupuesto vamos a trabajar. Cuando se descentralizan los establecimientos de salud, por supuesto que lo que se busca es mejorar todos los procesos administrativos y que mejore la atención a la gente. Práctico 3, a ver, esto que dice aquí práctico 3, tómenlo en cuenta. Aquí tienen preguntas de examen, con seguridad alguna va a salir de aquí. ¿Qué dice atención primaria de salud? ¿Cuáles son los antecedentes históricos de la APS? Lo hemos tocado. ¿Dónde? ¿Cuándo se originó la atención primaria de salud? ¿Cuáles fueron las causas que determinaron su origen? El concepto de definición, que ya lo hemos visto. ¿Cuáles son los principios de la APS? Ya lo vimos ahora. ¿En qué consisten cada uno de ellos? Bien. ¿Cuáles son las características de la APS? ¿En qué consisten cada una de estas características? En Bolivia se realiza la atención sanitaria en el marco de la APS. Bueno, esto lo podemos contestar ahora, ¿no? Se intenta realizar, pero con muchas deficiencias, ¿verdad? Pero los exámenes no permiten, pues, más eficiencia o menos eficiencia. Los exámenes son más preguntas cerradas, por lo tanto, seguramente de esta parte veremos que algunas de estas preguntas puedan ingresar al último parcial que vamos a tener. Bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes jóvenes, para disculpar los problemas técnicos que hemos tenido. ¿Alguna pregunta, por favor? Si hay preguntas. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, para la siguiente clase no se olviden, tenían una tarea. La tarea era la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Justamente eso es lo que tienen que investigar, porque he visto un poco el WhatsApp y algunas personas preguntan, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo que qué vamos a hacer? Ingresen al internet y averigüen qué quiere decir Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuándo se originó, dónde, cómo, cuándo, cuáles son esos derechos. Les voy adelantando, son 30. Sí. Entonces, cada uno de ellos, ¿qué dice? Por favor, revisen eso, es fundamental. Si nosotros no miramos eso, no vamos a interpretar la realidad de lo que está pasando en nuestro país, nunca. Vamos a permanecer en una ignorancia absoluta y total, ¿entienden? Entonces, les recomendamos la siguiente clase. Ya empezamos con el otro grupo, pero la siguiente clase con ustedes vamos a tomarles su práctico, es un práctico, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y bueno, y lo hacemos a través de la lista, por supuesto, y así esa va a ser como siempre vamos a emplear el mismo método. Lista, persona, está, no está, responde, no responde. ¿De acuerdo? Bueno. Está bien, Doctor, doctor. y en cuanto a este práctico en grupo,
No, doctor, práctico de grupo no. Todo es personal. Individual. no, claro, pero nos dio una Va a tarea ser para hacer en individual. grupo. ¿Es la de los derechos humanos? Eso. Sí, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No es grupal. Si quieren, júntense, les digo, para charlar. Pueden hacerlo por internet. Porque es interesante. Está ligado los derechos humanos con todo lo que pasa en nuestro país, por si acaso. Pero no quiero adelantarles nada. Ustedes descúbranlo por sí solos. ¿De acuerdo? Ya, doctor. Estoy seguro que cuando lean van a saber. ¿Ah? Doctor, una consulta. Aquí presentando en la pantalla tenemos que hacerlo para la siguiente clase, ¿no? Sí, para la siguiente clase es lo que les voy a tomar ese práctico, ¿de acuerdo? Es individual, no tienen que elaborar nada, pero por supuesto que yo les aconsejo, para tener, aunque sea para usted, para su vida, tiene que tener la Declaración Universal. Imprímalo y téngalo siempre disponible, lo va a necesitar, con toda seguridad. ¿Algo más? Doctor, disculpe, buenas noches. Este práctico que ahorita está que nos está mostrando ahorita de atención primaria de Esto salud. no ¿Eso para van cuándo? a hacer eso para mí, no. Estudien para su Ah, ya. examen, le estoy diciendo. ¿Está de Ya para el acuerdo? examen. Ok. Sí, Está sí, bien, sí. doctor, muchas gracias. Bueno, ¿algo más? ¿Tienen algo más que decirme? Sí, doctor, los anteriores prácticos que dio, No le comprendí bien, dígame. hay unos 2 o 3 prácticos que dio en cuestionarios para el segundo parcial y dentro de esos Todos había van a alguna- tener la nota, todos van a tener, tengo yo las personas que faltan, poquitas, ¿no? Pero todos van a completar completamente su lista, su oportunidad, pero tienen que estar cuando yo lo llamo, ¿verdad? Ya, eso es. ¿Algo más? Bueno, hemos tenido que correr un poco. Ni modo. Les agradezco su presencia, que tengan muy buenas noches, pues hasta la próxima semana. Hasta luego, jóvenes. Buenas noches. Estaremos Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches.